nombre es Susana Hermosid, yo soy médica tocoginecóloga, residente de este hospital, obviamente. Fui instructora de residentes, no sé si existe el cargo todavía. Fui jefa de trabajos prácticos toda mi vida, de obstetricia. Y nada, las vueltas de la vida, soy especialista en auditoría médica, especialista en medicina legal, o sea, soy médica legista, y ahora soy jefa de trabajos jefa de departamento técnico, o sea, colaboro directamente con la dirección del hospital. En su momento, uno de nuestros maestros, el doctor Pesaresi, me dijo, es como mi padre profesional, me dijo, nena, me vas a dejar la obstetricia. Le dije, doctor, imposible. Hice 25 años de guardia los días lunes en este piso y en el de abajo, no, en este. Bueno, nada, y tuve la grata, amable, cariñosa sorpresa de que el doctor me invitara a dar la clase. El currículum del doctor lo pueden buscar en todos lados, es extensísimo, pero fuera de los cargos, títulos y honores que tiene, yo tengo el privilegio de que sea mi amigo. Esa es la mayor y la mejor definición. Bueno, di muchos años pelvis óseas, distosia ósea, clase que nunca nadie quiso dar, porque realmente son bastante engorrosas. Yo les traje un revival de la, digamos, de la clase de pelvis ósea porque es bastante compleja y si no, no van a entender. Si no entendieron la otra, menos van a entender esta. Bueno, a ver, ¿qué es una distosia? Vamos a empezar por lo sencillo. Ustedes saben que la definición de un parto fisiológico normal en realidad no es la correcta, sino que es un parto eutóxico. O sea, un parto eutóxico es un parto normal, fisiológico, como ustedes quieran. Todo lo que sea distóxico significa algún grado de dificultad. En este caso es una alteración del parto, puede ser por causas maternas o por el móvil fetal. Particularmente, la distosia ósea es la alteración en la progresión de un parto motivada por alteraciones en la forma, dimensión o inclinación de la pelvis. Después vamos a ver todas esas alteraciones, ¿sí? Bueno, esta es la bien consabida pelvis ósea. Necesito que recuerden los límites, sobre todo del estrecho superior, no los límites, los diámetros. O sea, porque vamos a tener dificultades en el diámetro anteroposterior, dificultades en el transverso, tanto en el estrecho superior, en la excavación, como en el inferior, y alteración en los oblicuos, ¿sí? Cada uno de esos va a definir nuestras mayores dificultades. Algo importante que no tienen que olvidar, si en algún momento hacen obstetricia, es tratar de detectar las espinas ciáticas y tratar de llegar al sacro. Con eso solo ya se define una estrechez pelviana y la vía de finalización del parto. Bueno, tenemos, para que haya una distosia ósea, o sea, una incompatibilidad entre el chico y la pelvis, o la mamá, la pelvis materna y el bebé, podemos tener tres situaciones distintas. O sea, un bebé de tamaño normal, hablemos de un chico peso estimado 3,3 kg más o menos, con una pelvis estrecha. Esa es una desproporción por angustia pelviana. Podemos tener una pelvis normal con un bebé excesivamente grande. O sea, un macrosómico relativo absoluto, o sea, un chico que pese 4, 4,5 o más. Hemos tenido partos con bebés de 5,2 kg que hacen la distosia de hombro. La distosia de hombro, que es una verdadera emergencia obstétrica. Porque cuando está la cabeza afuera, un chico de 5,2 kg y los hombros quedan atascados en el canal, en la excavación, es un verdadero drama. Esa es la real desproporción pélvico-fetal. Cuando uno dice, se indica operación cesárea por desproporción, uno no sabe a qué se debe. Si es a la pelvis, si es al chico, es el bebé excesivamente grande. Y existe una tercera situación. El bebé normal, la pelvis normal, se inicia el trabajo de parto normalmente, ustedes internan a la paciente con un trabajo de parto iniciado, con membranas íntegras o no, ya veremos, pero por algún motivo la cabeza se deflexiona, presentación de bregma, de frente o de cara, saben que la más distósica es la de frente, cosa que si no tomamos y hacemos el diagnóstico a tiempo de que el chico no va a entrar bajo ningún punto de vista dentro del canal de parto, hay un riesgo de inminencia de rotura uterina.
Bueno, les puse este recuadrito para que todos nos acordemos, lo mismo. Esto es el estrecho superior de la pelvis, fundamental el promonto retropubiano, el famoso promonto pubiano mínimo de 10,5 centímetros, esto no importa. El transverso útil, que es el que va justo en el centro, porque hay otro transverso que va en realidad un poco más adelante, un poco más atrás, pero el que sirve es el que usa el bebé, que es el centro de la excavación, o sea, que esté a igual distancia del promontorio que del sacro. Y los oblicuos, obviamente, el bien consabido oblicuo izquierdo, que va de la eminencia ilopectina izquierda a la sacroilíaca derecha, y el derecho, que es el inverso, que mide 12 centímetros. Pasamos a la excavación, o sea, una vez que logramos pasar el estrecho superior de la pelvis, esto es la excavación, o sea que tiene una curvatura por la cual el bebé tiene que rotar y puede salir. Bueno, todos miden entre 10,5 a 12. El sacro se retropulsa, pero eso es parte del estrecho inferior. Lo importante es el promonto pubiano mínimo, que ya lo dijimos, y para mi criterio el biciático. Me parece que es el diámetro más estrecho de todo lo que ustedes han visto hasta ahora, que nadie lo tiene en cuenta y que se diagnostica haciendo sencillamente un tacto y tratando de tactar las espinas ciáticas. Cuando las espinas ciáticas están muy juntas, vamos a tener un problema en la rotación y en el desprendimiento. Perdón. Bueno, y este es el estrecho inferior de la pelvis, que tiene partes laxas, o sea que no tiene tanta dificultad, que era el subcoxis subpubiano, que después va al subsacro subpubiano, porque este se retropulsa, el coxis se retropulsa, o sea, se va hacia atrás, entonces aumenta de 8,5 a 9, pasa a ser 11 centímetros. Y volvemos otra vez al transverso del bisquiático, que es un tema complejo. Bueno, hay una clasificación, es lo más fácil que yo pude encontrar para que, si algo les va a quedar de esto, es una clasificación anatomoclínica de pelvis simétricas, que son los anteroposteriores o los transversos alterados, pelvis asimétricas, que son los oblicuos alterados, y después están las pelvis obstruidas o obstectas, se llaman, que no permiten bajo ningún punto de vista un parto por vía vaginal. Y después están las alteraciones de la inclinación, pero bueno, eso es un poco más complejo. Bueno, pelvis simétricas, o sea, más o menos la pelvis tiene una conformación normal. Puede ser que esté un solo, después tengo foto de todo, pero más o menos tengo que hacer una introducción. Puede ser que esté un solo diámetro disminuido, por ejemplo, solamente a nivel del estrecho superior, eso se llama pelvis plana anillada, o puede ser estrecho superior, excavación y estrecho inferior. Eso es una pelvis plana canaliculada. Solamente estrecho superior, pelvis plana anillada, disminuido, ¿sí? El anteroposterior, o sea que predomina el transverso. Siempre hay una alteración en un diámetro, el bebé va a tratar de acomodarse en el opuesto a la lesión. O sea, fácil cuando hay pregunta de examen, que a veces suelen preguntar la gente compleja, mecanismo de parto en pelvis plana y ustedes se enloquecen. O sea, hay que pensar más o menos qué es una pelvis plana. O sea, una pelvis plana es el anteroposterior disminuido, donde se acomoda en el transverso, baja por asinclitismo, hiperflexión de la cabeza y más o menos pueden zafar perfectamente de la pregunta. Pero así, sin anestesia, dígame el mecanismo de parto de una pelvis plana y les juro que a cualquiera se le da vuelta el libro de obstetricia. Bueno, puede ser que el transverso esté alterado, o sea, el transverso más chico, ¿sí? Siempre hablamos de más pequeño. En general, los varones, las mujeres tienen caderas más prominentes, el varón tiene una cadera recta, o sea, mucho más derecha, los jeans lo denotan. Y bueno, en este hospital que hay muchas cirugías con cambio de sexo y demás, yo diagnostico a la legua o alguien de sexo masculino por la cadera. O sea, se nota a 200 kilómetros lo que es una pelvis femenina y lo que es una pelvis masculina. Por más que se cambien de sexo y lo que quieran, es una pelvis, la pelvis androide es una pelvis masculina. Pues está la pelvis de Robert, ahora vamos a ver todos los dibujos,
que es la genesia de los dos alerones sacros. Entonces, como esto no está, directamente el ilíaco se inserta en la columna y altera, por supuesto, el diámetro transverso. O puede ser que todos los diámetros estén disminuidos en forma asimétrica, en forma simétrica. Puede ser una pelvis plana, o sea, el anteroposterior disminuido y generalmente estrechada. Puede ser una pelvis infundibuliforme. Esta es complicada porque es una pelvis en embudo. O sea, va a permitir el ingreso en el estrecho superior, pero cuando llegue el momento de la rotación interna y del desprendimiento, podemos llegar a lo que se llama el enclavamiento de la presentación. O sea, se queda ahí y no va ni para atrás ni para adelante. Lo peor que puede pasar es introducir un forceps. En la época de las cortes, cuando se hacían la presentación de los forceps, le dieron, no me acuerdo a quién, de Tarnier o alguno de los ilustres creadores de los forceps, una pelvis infundibuliforme para que haga un forceps y presentara su forceps. Tuvo 3 días y 3 noches, se murió la madre, el chico, y el tipo quería intentar sacar al chico por abajo. Es imposible. Entonces, antes de meter un forceps hay que hacer una muy buena evaluación de la pelvis, porque si no se van a meter en un problema mayor del que tenía. Bueno, la infundibuliforme es un problema, por eso le vuelvo a repetir lo de las espinas ciáticas, y la general y uniformemente estrechada, que es la pelvis juxtaminor. Bueno, acá bien lo dibujo para que entiendan. Entonces, esta es una pelvis anillada. Estrecho superior solamente disminuido y después se ve que se amplía. Es muy loco, pero es así. O sea, esta parte viene normal. Y esta es una pelvis canaliculada donde, a diferencia de esto, está alterado el estrecho superior disminuido, excavación y estrecho inferior. O sea, todo de arriba para abajo disminuido. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Ustedes pregunten, porque total. Bueno, esto es lo que yo les decía. Esto es una pelvis androide donde el transverso está más cerca del sacro. Para que el transverso sea útil, tiene que estar equidistante del promontorio y del pubis, o sea, a igual distancia de los dos, para que pueda ser aprovechado por el diámetro que ofrece el bebé al estrecho superior. Esta pelvis no nos sirve para el parto, o sea, si bien parece un poquito ensanchada de forma transversal, esta directamente nada, tiene sumamente estrechado. Esta es la pelvis de Robert, o sea, imagínense un parto en esta pelvis. O sea, es la genesia de los dos alerones sacros. O sea, directamente el ilíaco se inserta acá. A ver, piensen, ¿dónde se acomodaría el chico en el anteroposterior? O sea, no es muy difícil, ¿sí? Siempre en el opuesto a la lesión. Con eso pueden contestar. Esta es una pelvis juxtaminor, es una pelvis general y uniformemente estrechada, es característica de los enanos armónicos. Acá tuvimos acondroplasia, enanos armónicos. He hecho muchos años de guardia, nunca vi una paciente embarazada, no sé el doctor, no. Bueno, esto es lo que yo le decía de la infundibuliforme. Por cifosis, cuando la curva dorsal, la paciente tiene una jiba dorsal, la parte lumbosacra se va hacia adelante. O sea, la jiba dorsal viene después con la inclinación hacia adelante. Esto es una cifosis muy marcada, pero esto es una pelvis infundibuliforme. Permite el ingreso del bebé o del diámetro en el estrecho superior y se va estrechando de manera abismal a nivel del estrecho inferior. Acá está el estrecho inferior reducido y acá también. Esto es, después lo vamos a ver, lo que se llama moldeado de Schelhem. Es una de las... Por supuesto que yo lo hacía porque di toda mi vida esta clase, pero no todo el mundo lo hace. O sea, con los 2 pulgares se coloca en la arcada pubiana, si tienen ganas algún día. Normalmente forma un ángulo de 45 grados las 2 arcadas pubianas, ¿sí? La arcada pubiana forma un ángulo recto de 45, ¿sí? 45, sí, está bien. Si está, o 90, perdón, 90, por eso hay algo que no me daba, 90 grados, perdón. Cuando el ángulo es así, obtuso, es una pelvis plana, porque está muy ensanchada, y cuando es muy agudo, es una pelvis, digamos, infundibuliforme. Está reducido el estrecho inferior. Bueno, esto más o menos no es muy complejo.
anteroposterior alterado o transverso alterado. Después tenemos las asimétricas. Las asimétricas, la característica que tienen es que tienen los oblicuos disminuidos. En este caso sí hay que hablar siempre de, como decía el doctor Pesaresi, cosa que nunca se hace, es en algún momento de la consulta ver a la paciente de pie, de espaldas y verla caminar. A lo mejor ustedes se encuentran con que la paciente tiene una severa alteración entre la altura de sus miembros inferiores. Eso hace que la pelvis rote y bascule. Entonces, está con un solo diámetro disminuido, la famosa pelvis de Naegele del doctor Latino, que suele preguntar en los exámenes, les aviso, que es agenesia de un alerón, hay que ser malo, es agenesia de un solo alerón sacro. Entonces, uno está bien y el otro está todo mal. Y después están las pseudo-oblicuo-ovales, sin ser tan graves como las anteriores, se comportan igual. Que es la luxación congénita de cadera, por eso tanto hincapié en la placa, en las niñas, las pelvianas y toda esa historia, y la maniobra y todo lo demás. Los que tienen secuelas de polio, o sea, de parálisis infantil, la coxalgia y la escoliosis lumbar. Ahora hay foto de todo, quédense tranquilos y acá les agarra un ataque. Esta es la pelvis de Naegele, acá hay un alerón sacro y acá falta. ¿Se ve perfectly? Obviamente que este oblicuo está alterado y el chico, ¿dónde se va a acomodar? Si es que se acomoda. Siempre hay un miembro mucho más corto que el otro. Esta es una luxación congénita de cadera. Acá tiene los dos alerones, pero es tan severa como la otra, la alteración, ¿sí? O sea, si uno no toma las medidas correspondientes, queda la cadera hecho un desastre. Bueno, esto es una coxalgia, también un desastre, y una escoliosis lumbar. O sea, esto queda totalmente asimétrica la pelvis, totalmente asimétrica. Bueno, y por último... En esos casos no progresa el trabajo de parto, sí. O sea, vamos a ver, ahora vamos a ver. Las que no progresan son estas. Igual hay grados de estrechez, ahora vamos a ver, y todo depende del tamaño que tenga el chico, porque a lo mejor pesa 2,5 kilos. El problema es si el chico tiene un peso más o menos 3 kilos, 3,5 kilos, ahí podemos estar en un problema. Puede ser que progrese, pero tampoco es porque la paciente que camina así, la entramos a quirófano. O sea. Hay que ver. Esta sí, contraindicado el parto por vía vaginal. El tema es que ahora vamos a ver unas maniobras. Cuando el chico no entra en la pelvis, en el estrecho superior, la fuerza de la contracción uterina lo impulsa hacia abajo. Y si no sale por la pelvis, sale por el segmento inferior. O sea, se rompe el útero. El riesgo mayor de la frente es la rotura uterina. O sea, la dehiscencia y demás. Cuando uno opera ya se encuentra el segmento dehiscente. ¿Se entiende? O sea, si no sale por abajo, la fuerza de la contracción hace que sobrepase el pubis y empuja por ahí. Ahora después lo vamos a ver. Bueno, estas tienen nombres un poco estrambóticos, pero bueno, esto es una pelvis... Bueno, me fui para atrás. Esto era una pelvis normal, para que ustedes se acuerden, estrecho superior. Está la espondilolistésica, que es la proyección de la quinta lumbar hacia adelante, o sea que obstruiría el parto normal. Igual yo conozco una paciente que tiene una espondilolistesis y tiene un parto espontáneo. O sea, todo depende. Y tiene proyectada la quinta hacia adelante. No mucho, pero un poquito proyectada hacia adelante. Tiene una espondilolistesis, un chico de 3,3 kilos, es más grandota que yo, así que pasó. Una espondilolisemática, que es la proyección de toda la columna lumbar hacia adelante. Los callos óseos en la pelvis son exuberantes, o sea que ocupan mucho espacio y bloquean totalmente la pelvis. Y la osteomalacia, que ustedes saben que es una enfermedad que deforma los huesos. Bueno, acá tenemos los ejemplos. Esta es la espondiloliestésica, proyección exagerada de la quinta lumbar hacia adelante. Si el chico pasa esto, pasa. Igual estaría indicada otra cosa. Esto es un espanto, que es la espondilolisemática. Imagínense cómo está el paciente y cómo camina, o sea, con esta columna así. O sea, esto es, yo nunca vi esto, o sea, es una proyección, una cifosis de todas las vértebras sacras. Bueno,
Esto es lo que yo le decía, los callos óseos son exuberantes, sobre todo hay fracturas de pelvis, no importa que la paciente tenga clavo, cúncher, hay que preguntarle si tuvo algún accidente de tránsito, porque los accidentes frontales de tránsito, en general la mujer si va del lado del acompañante, choca la rodilla, rompe, o sea, es difícil que rompa el fondo del acetábulo, de la cavidad cotiloidea, pero sí rompe acá las ramas isquiopubianas. Entonces eso da, esta es otra fractura, pero la fractura acá, primero que no hay forma, solamente muchísimo tiempo de reposo, en hamaca, cama paraguaya, lo que quieran, pero queda con un callo óseo exuberante. Y bueno, y todas estas enfermedades óseas como la osteomalacia, donde evidentemente es imposible un parto. Bueno, las alteraciones de la inclinación, esto es lo único que encontré, esto sería una pelvis normal, y acá está como basculada la pelvis, o sea, en retroversión como el útero o en anteversión, ¿sí? Esto está como para atrás y esta está como inclinada hacia adelante. La retroversión es de las pacientes sifóticas y la anteversión es de las pacientes lordóticas. Bueno, ahora hay otra definición que es por grados de estrechez. Hay pelvis simétricas, dijimos anteroposterior y transverso. Hay varios grados. El grado 1 de estrechez sería cuando el promonto pubiano mínimo, que va de la quinta del promontorio al culmen retropubiano, puede medir entre 10,5 y 9. Hasta ahí todavía el parto es posible, siempre y cuando veamos el tamaño que tiene el bebé. El grado 2 es de 9 centímetros a 7,5. Pequeño. Todavía es posible. El grado 3 es de 7,5 a 5, ya es imposible, y el grado 4 es menos de 5. Ustedes piensen que uno con 2 dedos, o sea, llega a la quinta lumbar, o sea, es una estrechez pelviana. En una época de la obstetricia, que nosotros creo que vivimos, estaban acá en el hospital, estaban en el museo, pero estaban los fetótomos. O sea, el fetótomo era seccionar el bebé para reducir sus diámetros y sacarlo por abajo. Hemos hecho cualquier cosa, o sea, era una época muy riesgosa de la obstetricia, lo que sentó jurisprudencia en obstetricia eran los partos en pelviana, había que sacarlo por abajo, el arte obstétrico era sacar a un chico por abajo a como fuera, ¿sí? No existía la cesárea, no había la era preantibiótica, no había antibiótico, se morían todas las pacientes. Así que lo que sentó jurisprudencia en una pelviana, el bebé no podía exteriorizar un miembro a través de la vagina, entonces el tipo le mete el fetótomo y le cortó una pierna, se reinclinó para el otro lado, sacó la otra pierna, le cortó los dos y después hizo el parto polivaginal con una hermosa criatura de sexo femenino viva. Entonces, obviamente, son cosas muy peligrosas. Nosotros hemos tenido fetos muertos con decapitación. Es muy difícil agarrar una cabeza sola boyando adentro de un útero. Les puedo asegurar que parece gracioso, pero es muy difícil. Todavía me acuerdo, pasaron distintas situaciones. Fetos muertos, macerados, que llama al SAMI pidiendo la ambulancia, pelviana, no sé qué historia. Bueno, uno se prepara, cuando ya ve a salir, a asomar el polo pelviano, ya ve que está macerado de 5º grado más o menos. Entonces, claro, cuando vas a hacer la maniobra te queda la cabeza adentro. Es espeluznante para que esté haciendo, me acuerdo, de la doctora Adriana Mazzini, que gritaba por Pesaresi. La otra posibilidad es al revés, es la cefálica, macerado, donde vas a hacer la maniobra, lo acomodás, tirás y te cae la cabeza. No te puedo explicar lo que sí. Hemos tenido muchas cosas. Ahora es gracioso, pero no es gracioso. Yo tenía un síndrome, un Turner, que tiene en el cuello así, entonces al hacer la maniobra para sacarlo, casi se me decapitó el chico, quedó todo en la casa alrededor, así que después se lo tenía que mostrar al padre y lo habíamos acomodado. Perdón, esto es súper humor negro, pero son cosas que pasan en la guardia, que yo pensé que me pegó un trompazo el papá del bebé. Obviamente que era un poli malformado, que no tenía vida, y se lo acomodé todo derechito. Y si el tipo lo toca así, estaba cuasi decapitado. O sea,
Hemos tenido muchas cosas, pero en esas intervenía Pesaresi, que era el único que sabía manejar los fetótomos. Entonces hay que agarrar con una herina, con algo, una cabeza que está boyando adentro del útero. O sea, hemos pasado cosas terribles. Entonces, en una época donde la cesárea era imposible, y menos en un feto muerto. Yo me acuerdo de Pesaresi que se agarró a golpe de puños, por decirlo fino, con el jefe de la sala, por hacer una cesárea en un feto muerto. A golpe de puños. Entonces, había que por cualquier forma sacar el chico por abajo. Entonces, o la fetotomía o nada, cesárea aún en feto muerto. Perdón la digresión, pero es así. Y en las asimétricas, bueno, son las longitudes sacrocotiloides, o sea, lo que nos queda, el grado 1 es de 9 a 8, que todavía es posible, 8 a 7, y ya cuando estamos hablando de diámetro de 7, 6 para abajo, ningún parto es posible. Bueno, ¿cómo hacemos diagnóstico? Lo que yo les decía, hay que hacer diagnóstico con la paciente de pie y caminando, y algunos exámenes de la pelvis que ahora vamos a ver. De pie, de espaldas y caminando. Ahora van a ver el motivo del cual. Se hace la inspección, se hace la maniobra mesuradora de pinar, esto ya es en trabajo de parto. El moldeado de Schergen se puede hacer perfectamente con la paciente embarazada. Tacto por vía vaginal, donde figura el tacto impresor de Müller. La mesuradora de pinar es una de las maniobras de Leopold y el de Müller también. Creo que es la cuarta y la quinta. Son más las maniobras de pinar que las que ustedes conocen habitualmente. Bueno, esto es el famoso rombo de Michaelis, que supongo que ya lo vieron, o sea, apófisis espinosa de la quinta lumbar, inicio del surco interglúteo, fosetas laterales de veno o apófisis espinosas posterolaterales. Esto forma el famoso rombo de Michaelis. Acá está más o menos, para que tengan una idea, esto en realidad es un romboide, no es un rombo. Esto mide 6, esto mide 7,5, o sea, es un romboide. Esto es una pelvis plana. Muchas veces yo, con el marcador, marcándole la espalda a la paciente, ya tenía la pelvis ósea, yo tenía que comprobar. Y otra cosa es, en algún momento bajen la paciente de la cama porque la sorpresa que se llevan no tiene nombre. Pacientes que abdomen voluminoso y cuando uno la baja de la cama para llegar a parto, me llegaban acá. Y dije, estamos en un problema. Esto es una pelvis igual, general uniformemente estrechada, que puede ser con una paciente de esta estatura, y esto es una pelvis asimétrica. No queda otra que marcarle la espalda con un marcador, si no, no lo pueden ver. Pero bueno, si lo quieren hacer. Bueno, esta es la famosa maniobra mesuradora de Pinar. Esto es lo que yo les decía cuando el chico no entra en el estrecho superior. Esto es una pelvis normal, o sea, el chico va entrando, ¿sí?, en forma sinclítica en el estrecho superior. Esto es una desproporción leve, o sea, se mide en traveses de dedos que rebasan el borde superior del pubis. Esto es en trabajo de parto, obviamente. Esto es una desproporción leve, ya el chico baja en asinclitismo posterior, porque ya no entra bien, o sea, en vez de entrar en forma sinclítica, lo hace asinclítico. Generalmente baja primero el parietal anterior, después se equilibra y después el posterior. Acá no le queda otra que buscar la excavación pelviana, o sea, baja en asinclitismo posterior. Este ya es un grado más leve, es un grado, moderado, el grado 3, y esto es imposible, o sea, acá ya se ve que no va. Todo esto, si seguimos insistiendo en que el parto se haga por arriba, esto está distendiendo el segmento a más no poder. Bueno, este es el famoso moldeado de Schergen, entonces quedamos 90. Si es más agudo es una pelvis masculina y si es muy obtuso es una pelvis plana. Bueno, esta es el tacto impresor de Müller. Ya cuando nos vemos complicados en el trabajo de parto, se puede hacer una presión sobre, como se ve acá, o se puede hacer una presión sobre el fondo del útero. O sea, yo necesito ver
por tacto vaginal, cuánto de la superficie cefálica toma contacto con el estrecho superior de la pelvis. No pueden quedar huecos, o sea, no puede haber espacio atrás, no puede haber espacio. En general hay hueco atrás, pero bueno, no puede quedar, o sea, el bebé tiene que ocupar el centro de la excavación, ¿sí? Y no puede, entonces yo puedo intentar, haciendo más presión, pongamos que no tenga una buena dinámica uterina, comprimiendo el fondo o tratando de comprimir la cabeza, ver si realmente toma contacto con la totalidad del estrecho superior de la pelvis. Bueno, hay pelvis viables, pelvis no viables, pelvis límites. Bueno, ¿cuál sería la conducta y cuáles son las condiciones para que yo me largue a intentar? Siempre hay un parto de prueba, depende. Tiene que tener una desproporción leve a moderada, o sea, con un promonto pubiano mínimo hasta 9, más o menos. Tiene que ser siempre una cefálica de vértice. En obstetricia, cuando se suman 2 o más factores de distosia, es indicación de cesárea. Ya tenemos una distosia ósea, le sumamos la pelviana, ya está, se opera. Ya no vamos a hacer magia, es imposible. 2 o más factores de distosia cesárea. Entonces, cefálica de vértice, buena vitalidad fetal, o sea, vamos a hacer maniobras, vamos a intentar un parto dificultoso, o sea, tenemos que tener un chico con un buen monitoreo y un buen resto, que no tenga otra patología asociada porque ya se opera. Un trabajo de parto ya iniciado, las membranas siempre tienen que estar íntegras, tiene que haber integridad del músculo uterino, o sea, la paciente puede tener antecedentes de cesárea anterior, ya se cayó la prueba de parto, ¿se entiende? Integridad del músculo uterino. Se hace una conducción del parto, puede durar 6 a 8 horas. No more. Si en 2 horas no hay progresión, o sea, descenso, encaje y progresión, es indicación de cesárea. O sea, en general es, digamos, la indicación es total 6 a 8 horas, pero en 2 horas tiene que haber progresión. O sea, tiene que bajar un poquito, se tiene que encajar y tiene que descender. Si no, algo tiene que pasar en ese lapso donde yo voy a aumentar la dosis de oxitocina con una buena dinámica y con todas estas condiciones, por supuesto. Bueno, esto es lo más desagradable de todo, que son los mecanismos de parto que a veces... La Jux también, yo se los digo, o sea, nunca vimos ninguno, o sea, se orienta en el transverso, ofrece el suboccipito bregmático y bajan por asinclitismo posterior. La pelvis plana se orienta en el transverso, las presentaciones se deflexionan un poco y trasladan en forma lateral para ofrecer el bitemporal al promonto pubiano primero. La canaliculada, acá estamos en un problema, como la infundibuliforme, es igual, puede fallar la rotación interna, o sea, entra, pero cuando tiene que hacer la rotación interna están las espinas ciáticas un poco más justas. En la transversalmente estrechada, obvio que lo mismo, se orienta en el anteroposterior, el occipital va un poco más atrás. En las oblicuo-ovales o pseudo-oblicuo-ovales se orienta en el oblicuo mayor, opuesto a la lesión, y después vemos si progresa o no progresa. Y la infundibuliforme se puede enclavar, o sea, es un riesgo importante. Bueno, obviamente que hay efectos plásticos exagerados y fenómenos traumáticos, o sea, el chico puede quedar con un tumor serosanguíneo, un cefalohematoma, pónganle euforcia a esto y tienen el hundimiento de parietal, fracturas, lesiones viscerales, cuando se sube la parte de arriba tratando de... Se han roto algún hígado y algún vaso. O sea, todo lo que yo les digo es porque está comprobado, si no, no lo digo. Parece una burrada, una cosa muy traumática, pero ha pasado. Todo lo que les digo ha pasado. Y alteraciones de la vitalidad, por supuesto, que después uno termina haciendo la cesárea. Piensen que hacer una cesárea, hasta que uno arma todo el equipo y todo, yo tomé el tiempo entre 20 y 40 minutos con suerte. O sea, Gadea, nuestro profesor, nos obligaba a sacar un chico en 1 minuto. Todos nosotros sacábamos un chico en 1 minuto, pero los 20 minutos me tengo que comer primero hasta que preparan el quirófano, viene el anestesista, buscas el anestesista, está libre, preparar la mesa, te lavas, no sé qué historia.
Todos nosotros sacábamos un chico en un minuto, pero sí, te saco chico en un minuto, pero hay que contar los 20 a 40 minutos previos, con suerte, hasta que se prepara todo. No es inmediato. Bueno, el pronóstico va a depender del tipo de estrechez pelviana, simétrica, asimétrica, obstruida, el grado de estrechez, o sea, cuánto mide el promonto pubiano mínimo sobre todo, el grado de desproporción, que tiene que ver obviamente con el tamaño del bebé, la presentación, los antecedentes obstétricos. Nosotros tuvimos una paciente que estaba bien amputada, era un tema ponerla en posición obstétrica, obviamente, la mujer tenía 3 partos anteriores. Vos la veías entrando con la silla de ruedas, bien amputada, ya aguantamos, no problema. Pero la paciente tenía 3 partos anteriores. Bueno, las cicatrices sobre el útero, obviamente, que es contraindicación absoluta, y la edad materna, hay que tenerlo en cuenta. Si es menos de 30, 39, es más de 40. Esto tiene que ver con el estado del músculo uterino, que está más rígido, no tan elástico, y las partes blandas, que se desgarran mucho más fácilmente. Bueno, esto... Una pregunta. Sí. Las cicatrices en el útero, ¿lo contraindican si tenemos otro factor de distosia? Solo la cicatriz, ¿no? No, la distosia ósea más la cicatriz. No. Igual hacer un parto en una cesárea anterior es un tema. O sea, nosotros tenemos 10 cesáreas anteriores, obviamente, y tenemos partos. Nuestro colega, el doctor Gustavo Katz, se ufanaba de hacer con 2 o 3 cesáreas anteriores el parto por abajo. Ahora, se llega a romper el útero, no te salva ni Cristo. O sea, hay juicio por mala praxis. El juicio de la muerte de un chico va caratulado homicidio culposo. ¿No sabes qué lindo que te sentís cuando vas delante del juez y la carátula dice homicidio? Obvio que, como dice mi profesor Escudero de Medicina Legal, uno no viene a la guardia diciendo, a ver cuántos pibes voy a matar hoy. O sea, nadie viene con esa idea, ni cuántos tipos mato en el día de la fecha. Pero obstetricia es una enfermedad, es una enfermedad que hace obstetricia. Yo tuve la suerte, en mis muchos años, nunca me pasó nada, gracias a Dios, pero hay médicos, colegas nuestros, que han dejado la especialidad. O sea, es algo, puede llegar a ser sumamente traumático. Entonces, puede hacer cualquier cosa, o sea, cesárea anterior, parto domiciliario, hay un caso muy resonado. Cesárea anterior, parto domiciliario, bolsa rota, la tenés que operar. Cesárea anterior, bolsa rota, la tactás. Excepto que esté con completa con el chico asomando. Cesárea anterior, bolsa rota, permeable al dedo, la tenés que operar. Parto domiciliario, obvio que terminó con el óbito fetal. No podés. En Estados Unidos se hacen parto domiciliario con el helicóptero, creo que ya ni lo hacen. Con un helicóptero arriba de la casa de la paciente. El doctor Firpo, que era uno de mis profesores en el Alvear, tenía todo un maletín con unas cortinitas, para hacer parto domiciliario. Abría la cortinita, colgaba a la paciente, hasta que un día tuvo una placenta previa y se le sangró a la paciente. Nunca más hizo un parto domiciliario y el tipo que más cesárea hacía en su vida. Él decía, la clase empezaba, el parto comienza, nosotros no hacíamos faneste, con una incisión mediana infraumbilical, o sea, ya está. Para él era todo cesárea. Después que vos tenés una experiencia traumática como esa, no queremos nada. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muy amables.